Muy buenos días, hermanos y amigos. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana. Una mañana preciosa, llena de mucha información, llena de mucha esperanza. Porque como dice el pastor, lo que nos espera es un trabajo arduo. Pero qué bueno que uno puede ver la misericordia de Dios manifestándose en medio de su pueblo. Bien, hermanos, vamos a compartir hoy, en esta mañana, la palabra de Dios bajo el título la manifestación de la misericordia divina. Cuando nosotros escuchamos esa palabra misericordia y digamos de alguna manera divina, porque la misericordia real viene de Dios, uno solamente ve la misericordia en el sentido cuando Dios no, se manifiesta en nuestras vidas de manera muy personal o muy particular. A veces nosotros podemos ver la misericordia de Dios obrando, como lo vamos a ver en esta mañana, en la parte física, en la parte de la salud del ser humano. Pero vemos a Dios obrando también con su misericordia en los problemas en nuestras familias, lo vemos obrando en nuestros problemas económicos. Muchas veces lo vemos obrando en problemas y necesidades de personas que están cerca de nosotros. Dios tiene muchas formas y muchas maneras de manifestar su misericordia para que nosotros podamos ver su grandeza y saber quién es Él. Probablemente los afanes de este mundo y el mundo a veces hacen un obstáculo en nuestra vida para que nosotros podamos ver esa manifestación de la misericordia de Dios. El hecho de que estemos en este lugar, en esta mañana, que cada uno de nosotros pudiera apartar un tiempo, un espacio en nuestras vidas para congregarnos aquí y escuchar la palabra de Dios, es muestra de la misericordia de Dios. Porque no siempre tenemos ese momento, ese tiempo y ese espacio para poder compartir la palabra de Dios de una manera sana, de una manera tranquila, de una manera que la vida de cada uno de nosotros se enriquezca en cuanto al conocimiento y en la forma como Dios obra en medio de su pueblo. Yo quiero que me acompañen al Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, y vamos a ver aquí un pasaje que para muchos de ustedes quizás no es extraño, porque quizás muchos de ustedes lo han escuchado en otras ocasiones, y se trata de la curación del ciego. ¿Cómo llega la misericordia divina a ser manifiesta a un hombre que una enfermedad lo tenía, digamos, oprimido, esclavizado durante mucho tiempo? Y es allí donde el Señor hace una manifestación a través de un milagro para que la misericordia de Dios se muestre no solo a la vida de ese hombre, sino que se manifiesta también a la vida de los que estaban alrededor de él. Leemos entonces en el capítulo 9, versículo 1 del Evangelio según San Juan. Dice así la palabra de Dios: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Hubo una pregunta en el contexto de los discípulos porque se entendía que cuando un ser humano nacía con algún defecto, alguna deformación o alguna situación congénita, era producto del pecado de sus padres. Ese concepto estaba arraigado en la cultura judía. Pero el Señor, para abrir la mente de los discípulos y de aquellos que le seguían, le contesta lo siguiente: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto la obra de Dios, la misericordia de Dios manifestada en la vida de personas que conviven alrededor nuestro? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto las maravillas de Dios manifestarse no solamente para el beneficio de la persona en particular, sino para que los demás vean que Dios existe y que Dios es real? Jesús responde a estos hombres diciendo: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Dice en versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús a estos hombres? Es necesario ponernos, como dicen, manos a la obra, en marcha, hacer lo que el Padre le agrada o lo que el Padre nos mandó hacer. Jesús sabía específicamente la responsabilidad que él tenía frente a aquellos hombres. Jesús conocía la encomienda de parte de Dios de dar a conocer al mundo quién era Dios. En una versión anterior de un sermón que estaba dando en la mañana decía, nosotros en nuestra mente finita no podemos entender la dimensión y la grandeza de Dios, pero sí la Biblia nos deja entrever quién era Cristo, Dios manifestado en carne. Y cuando María estuvo esa criatura en su vientre, la Virgen María, pues se le aparece el ángel y le comunica diciendo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Muchas evidencias que existen en la Biblia nos dan a entender que Jesús es ese puente, esa vía, eso que nos comunica con Dios. Ese puente que se había roto por el pecado, Jesús viene entonces y se pone en medio como el puente para que nosotros los hombres, pecadores, comunes y corrientes, que no conocíamos a Dios, pudiéramos tener la oportunidad de llegar a Dios y conocerle. Pero en el tiempo que Dios se manifiesta a través de Jesucristo en carne, es el tiempo entonces de que aquellos que no iban a creer por la palabra que él predicaba, entonces sí van a ver en él también los milagros que él podía hacer. Y este evento fue uno de los momentos en cómo él se manifestó a las personas en aquel tiempo. Entre tanto, dice la palabra de Dios, continúo leyendo en el versículo 4, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Está hablando de aprovechar el tiempo, de hacer las cosas de Dios en el momento que la podemos hacer. Hoy en día nosotros tenemos la oportunidad y la capacidad de hacer cosas de noche. Pero en aquel tiempo, probablemente las únicas personas que trabajaban más arduamente eran los que vigilaban las ovejas, los pastores. Luego todo el mundo lo que iba a hacer, lo hacía en el día. Solo los pastores estaban dedicados ahí a cuidar las ovejas para que no viniera un lobo y entonces atacara el rebaño. Y así trataba el Señor también de darles una lección a los discípulos de que había que redimir el tiempo, había que aprovechar el tiempo en cuanto a las cosas de Dios. No solamente era presentar el milagro, sino también cómo debíamos de redimir el tiempo frente a las cosas de Dios. Y dice este versículo 5 que es muy puntual en este pasaje, entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Para muchos de nosotros, la luz puede ser muchas cosas. En una manera práctica y sencilla, nosotros podemos decir que la luz es la ausencia de la oscuridad. Donde hay luz, no puede existir la oscuridad, porque la luz alumbra y resplandece. Pero de la luz que el Señor se está refiriendo aquí es de la luz espiritual. ¿Por qué muchos de nosotros, los que hemos creído en el Señor, estamos convencidos de que ninguna de las cosas de la corriente de este mundo nos puede arrastrar e impedir que podamos servir libremente a las cosas de Dios? Porque estamos convencidos que Jesús es nuestra luz. Jesús es el que nos guía. Y Jesús nos demuestra cada día, incluso en estos 2 años que tenemos trabajando en este proceso de esta nueva iglesia, Jesús nos ha manifestado o nos ha permitido ver a través de Él esa luz, cómo Él se ha manifestado, cómo la misericordia de Dios se ha manifestado en medio nuestro, cómo Él ha hecho cosas que nosotros mismos ni siquiera hemos podido entender cómo ha pasado, cómo han llegado personas, cómo se han puesto a disposición mucha gente para que solamente en 2 años nosotros podamos decir verdaderamente tú eres quien está guiando este rebaño. Y así debemos siempre de pedirle a Él que Él siga siendo la luz
de los hombres y mujeres que se congregan en este lugar. Que esto no solo sea el impulso o la intención de 2 o 3, sino de cada uno de nosotros, y que nosotros podamos decir: Jesús es mi luz y también la luz que alumbra al mundo. Dice la palabra de Dios: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Un atributo que solamente le permitía a Dios. A veces nosotros queremos entrar en una discusión, digamos, de ciencia, digamos, de conocimiento en este acto de curación. Pero sabemos que el Señor Jesús lo pudo haber hecho de otra forma. Le pudo haber tocado en los ojos y decirle: eres sano. Hizo lo que hizo con el lodo. O pudo haberle dicho también: eres sano de tu enfermedad. Cómo Dios obra, cómo Dios actúa, cómo Dios hace las cosas, no es competencia para nosotros, digamos, interrogarlo. Porque Él es Dios soberano. Es un atributo que le corresponde a Él. Dios es un Dios soberano. Y aquí Cristo está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, después que el Señor hace esto, da instrucciones precisas a este hombre y le dice: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Ahí la manifestación de la misericordia divina de Dios se hace manifiesto, no solo a aquel hombre que recibió el milagro, sino a aquellos que estaban siendo testigos de ese milagro. Y fíjense cómo ellos preguntan, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Como una expresión de sorpresa. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de nosotros hemos visto familiares, amigos, levantarse de una enfermedad o que hayan regresado de una situación que prácticamente era imposible para la ciencia y luego entonces devolverse de ahí? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto cosas así? Muchos de nosotros lo hemos visto. Pero eso Dios lo permite para que entendamos que no solamente la persona que recibe la bendición de Dios, la misericordia de Dios es la beneficiaria de manera directa, sino también nosotros, para que estemos conscientes que hay un Dios que aún nosotros le damos la espalda, Él se manifiesta para que nosotros podamos creer en Él. No solo por lo que hace en beneficio de cada uno de nosotros, sino porque es un Dios real y es un Dios que quiere que todo hombre, que toda mujer venga a su conocimiento a través de la persona de Cristo Jesús. Versículo 9, unos decían: Él es, y otros: a Él se parece. Él decía: yo soy. Él decía: yo soy. Yo soy el que ese hombre curó. Yo soy a quien el maestro, o yo soy de quien el maestro recibió el milagro. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Esa es una pregunta que probablemente muchos de nosotros pudiéramos hacer cuando vemos que la misericordia divina de Dios se manifiesta en alguien. ¿Cómo fue que pasó eso? ¿Cómo tú pudiste recobrar la salud? ¿Cómo fue que tú pudiste recuperar tu situación económica? ¿Cómo fue que tú pudiste de nuevo rescatar tu familia? ¿Cómo tú pudiste de nuevo, levantarte de esa situación emocional que te abrumaba mucho? ¿Cómo pasó eso? Cuando es Dios que está en el medio. La gente muchas veces tiene esa curiosidad de saber. ¿Cómo pasó? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Qué hiciste? ¿O qué no dejaste de hacer? ¿Quién lo hizo y cómo? Y estoy casi seguro, hermano, que muchos de nosotros, cuando vemos que Dios actúa de manera milagrosa en la vida de cualquier ser humano,
viene esa pregunta a nosotros. Viene la pregunta: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo Dios te sacó a ti de esa situación? Incluso los creyentes muchas veces nos hemos sumergido en situaciones que escapan al control de nosotros, que nos abruman, que nos quitan el sueño, que muchas veces nos hace decaer en nuestra vida espiritual. Y cuando uno propone ir a Dios en oración, ir a Dios buscando esa dirección, y Dios entonces nos levanta, nos restaura, nos da ese alimento que necesitamos para seguir adelante, eso es notorio ante nosotros. Y probablemente entre muchos de nosotros, wow, ¿cómo ese hermano, esa hermana se levantó de esa situación? Los que conocemos la palabra sabemos que solamente el Señor tiene la capacidad de hacerlo. Solamente Él tiene la capacidad de hacerlo. Pero como decía anteriormente, Dios lo hace no solo en beneficio del que recibe la bendición o la misericordia divina, sino también para que sirva de testimonio a aquellos que están alrededor nuestro. Respondió, versículo 11, él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Para mí lo que mayormente capta la atención en el testimonio de este hombre es que este hombre hizo exactamente lo mismo que el Señor le dijo que hiciera. Repito, este hombre hizo exactamente lo mismo que el Señor le dijo que hiciera. Muchos de nosotros a veces, cuando vamos a Dios o cuando Dios decide hacer algo en beneficio de nuestras vidas, queremos hacer las cosas contrario a como Dios ordena, contrario a como Dios manda. Muchas veces nosotros queremos ser creyentes, queremos ser hombres y mujeres que le sirvamos a Dios, pero no al estilo de Dios, sino al estilo nuestro. Y eso es algo, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Nosotros debemos de hacer las cosas al estilo de Dios y no al estilo nuestro. Y Dios es tan misericordioso y es tan piadoso y tan maravilloso que aún en nuestra inconsciencia, a veces en nuestra rebeldía, Él como quiera nos bendice. Y cuando uno llega a ese estado de conciencia y dice: wow, qué grandeza, qué grande es Dios, que aún nosotros, como dice la palabra, aún nosotros, siendo pecadores, siendo, digamos, rebeldes, Él mantiene ahí el sacrificio de su Hijo para que cada uno de nosotros pueda llegar a Él a través de ese sacrificio, de ese conocimiento, de la aceptación de Cristo como único y suficiente Salvador. Yo sé que muchos de nosotros a veces luchan con cosas en la vida, porque el camino de la fe no se trata de conocimiento, no se trata de cuál sabe más o cuál sabe menos, se trata de la fe en Cristo Jesús. Se trata de poner en práctica lo que Dios dice en su palabra. Se trata de seguir los preceptos de Dios para beneficio no solo de nuestras vidas, sino también de los que están alrededor nuestro. Una cosa es lo que yo pueda decir con mis palabras en el discurso, y otra cosa es cómo yo obedezco a Dios en la práctica. Y yo sé que cada uno de nosotros, hermanos, lucha con muchas cosas en la vida por tratar de servir cada día mejor y, digamos, de una manera más efectiva al Señor. Pero es necesario que nosotros hagamos las cosas tal y como Dios la plantea en su palabra. Tal y como Dios la plantea en su palabra. Este hombre dio aquí un testimonio diciendo exactamente lo que el Señor le mandó a hacer. Entonces, el versículo 12 dice: le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. No sé. El Señor nunca se detenía cuando hacía un milagro. Si nosotros vemos los evangelios, el Señor decía: vete,
y no cuentes a nadie lo que has visto. Porque a él no le interesaba ser alguien popular. A él le interesaba que la vida de la gente fuera transformada a través de la misericordia divina de Dios, manifestada en él como un ser terrenal. Y este hombre no sabía dónde estaba el que le dolió la vista. A cualquiera de nosotros que nos llegue a una situación de salud difícil y un médico trabaja con nosotros y nos devuelve o nos restaura la salud, ese nombre de ese médico nunca se nos olvida y siempre o probablemente vamos a estar alerta para saber dónde está ese médico. ¿Usted sabe para qué? Para que si alguien que conocemos nosotros tiene la misma situación, referirlo a ese médico. Y eso es prácticamente una constante. Puede ser un cardiólogo, un reumatólogo, cualquier tipo de especialidad médica. Cuando alguien ha recibido la salud y se ha puesto en manos de un médico y le ha ido bien con ese médico, esa persona en ese tipo de casos recomienda a ese médico. E investiga dónde está. Y si por alguna razón se mueve, trata de investigarlo. Pero este hombre dice, yo no sé. Yo no sé dónde está ese hombre. Entonces ahí vino otra situación más difícil. A veces nosotros, y yo quiero que se le quede claro a la asamblea, cuando nosotros nos proponemos decir las cosas como son, hacer la voluntad de Dios, buscar el bienestar común de la asamblea, buscar el bienestar de la vida espiritual de los que se congregan en este lugar, muchas veces los ataques vienen de diferentes sitios. Para muchos de nosotros no es sorpresa que la fe se ha convertido hoy prácticamente en un negocio. Se ha convertido en un lugar donde la gente quiere ir a presentarse, donde la gente quiere ir a buscar relevancia, que lo conozcan. Y ese no es el propósito del Señor. La iglesia debe convertirse en un lugar en el que todo el que pasa por esa puerta encuentre un aliento para su alma, reciba palabra de bendición, encuentre un mensaje que pueda transformar su vida en la persona de Cristo. Que cuando esté en una situación, tenga un grupo de hermanos, de personas que se reúnen con él, que estén orando por esa persona. Eso debe convertirse la iglesia. Pero en toda aquella obra que el Señor hacía, en toda aquella misericordia que el Señor derramaba por el poder de Dios, el Señor sufría persecución. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 13, llevaron ante los fariseos a aquel que había sido ciego y era día de reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos, volvieron a preguntar a los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Había una curiosidad por saber. Pero el saber no era, la intención no era, digamos, para bien. Era para obstaculizar de que el Señor Jesús y su misericordia divina siguiera obrando en beneficio de la gente. ¿Por qué? Porque había un grupo de personas que no quería que eso siguiera así. Yo quiero dejar un mensaje claro esta mañana a los hermanos. La intención de cada uno de nosotros debería ser velar por la vida espiritual de cada persona, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada adolescente que se congrega en este lugar. Velar por esa salud espiritual de cada una de las personas. Todo lo que estamos aquí, como decía antes, estamos luchando con cosas que a veces nos impiden servir con efectividad. A veces no tenemos el tiempo que quisiéramos tener para servir. A veces no tenemos quizás, los recursos necesarios como quisiéramos para poder hacer cosas en la obra del Señor.
algunos de nosotros luchamos con muchas cosas, pero no podemos convertirnos en un obstáculo como hacían los fariseos para que la manifestación de la misericordia divina de Dios a través de Cristo Jesús se hiciera manifiesta a la gente en aquel lugar. Nosotros deberíamos ser portadores de esa misericordia divina que Dios ha manifestado a través de la persona de Cristo Jesús. La iglesia debe hacerse con ese pensamiento, con esa idea, que seamos unos portadores de la misericordia divina del Señor. No abrogando nosotros la capacidad y el poder que tenía el Señor Jesús para hacer los milagros, sino para ser una fuente de bendición para todo el que entra por esa puerta, buscando la bendición, el conocimiento y en la búsqueda de Dios. Dios nos ayuda a nosotros, hermanos, a reflexionar en estas palabras. Dice el versículo 15: volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Había puntos entre ellos que no coincidían. Había quizás una confrontación entre si era un hombre pecador o no, y por qué este hombre no guardaba el sábado. No observaron que Dios está por encima de todo eso. Hace misericordia a millares, como Él quiere y cuando Él quiere. Miren, hermanos, iglesia, cuando Dios se propone hacer una manifestación de su misericordia divina, no importa dónde, Él lo va a hacer. No importa el día que sea, no importa la hora que sea, no importa en el grupo que usted esté. Cuando Dios se propone hacer una manifestación de su misericordia divina, Él lo va a hacer. Para beneficio suyo y para testimonio de todo el que está alrededor de usted. Pero más aún, Dios nos libre a nosotros a cuestionar por aquellos por los cuales Dios se manifiesta o Dios hace posible que su misericordia divina se vaya en beneficio de aquellos que la necesitan. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a nunca ser un obstáculo para que la manifestación de la misericordia divina de Dios se manifieste a los demás. Que pueda ser un anhelo, que pueda ser un gozo cuando vemos que Dios se manifiesta en favor de alguien. Que Dios llega a visitar la casa de alguien, que la salvación llega a la puerta de alguien, que la salud, la salud física, la salud espiritual, la restauración económica, la restauración familiar, el amor entre los seres humanos llega como parte de la misericordia divina de Dios, debe ser para nosotros una alegría y no cuestionar en la forma en cómo Dios se manifiesta. Nosotros pudiéramos ser a veces egoístas y decir: ¿por qué a aquel sí y por qué a mí no? Eso le corresponde a Dios. Eso le corresponde a Dios. Pero debe en nosotros estar el amor, la intención, el interés de que cada uno de los seres humanos que nos congregamos en este lugar, de los amigos, familiares que nos rodean, debe ser la intención y el interés de que la misericordia de Dios se manifieste en ese medio. Y también a aquellos que aún nosotros no conocemos. Cristo es una evidencia palpable de esa manifestación de la misericordia de Dios. Es una vía visible para nosotros. Y aquellos milagros, aquellas obras que Dios ha hecho en medio nuestro, confirman lo que estamos diciendo en esta mañana. Hermanos y amigos, que Dios nos ayude a nosotros poder entender
que la manifestación de la misericordia de Dios es real. Y Cristo es la principal manifestación de esa misericordia. Vino a esta tierra, murió en una cruz, hizo un sacrificio único y suficiente para que usted y yo hoy pudiéramos tener salvación, redención y vida eterna. Y anduvo físicamente en esta tierra haciendo milagros para que se viera esa manifestación también divina de Dios. Pero nosotros también tenemos que entender que Cristo, así como sanó al ciego de su enfermedad física, también nos puede sanar a nosotros de nuestras enfermedades espirituales, emocionales y de cualquier tipo. Lo único que tenemos que hacer es aceptarle a Él como nuestro único y suficiente Salvador y como el guía de nuestras vidas. Que no sea el mundo, que no sea una persona en particular, que no sea un líder terrenal, sino que sea Cristo el que sea el verdadero líder, el verdadero guía de nuestra vida, que sea nuestra luz, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, cuánto agradecemos, Señor, este momento en el que podemos compartir tu palabra. Cuánto agradecemos, Señor, este tiempo en el que este grupo de hombres y mujeres, Señor, se reúnen en este lugar para escuchar palabra tuya, para sacar este tiempo, mi Dios, para reconocerte, para adorarte, para bendecirte. Y de alguna manera, Padre, dejarte saber que tú eres Dios, que en ti confiamos, que de ti dependemos. Gracias, mi Dios, porque en estos 2 años que vamos a celebrar, hemos visto tu amor, hemos visto tus maravillas, tus misericordias, Señor, en medio nuestro. Gracias, mi Dios, porque este grupo de hombres y mujeres que estamos aquí, estamos en un mismo sentir y en un mismo propósito. Que esta obra sea, Señor, para exaltar tu nombre, para bendecirte, para extenderla. Y que Jesucristo sea la cabeza de este lugar que se llama la iglesia, mi Dios. Gracias, Padre, por cada familia. Gracias, Padre, por cada hombre y por cada mujer. Gracias, Padre, por aquellos que de alguna manera dan gracias porque tu misericordia divina les ha visitado. Sabemos, Señor, que tú te manifiestas en medio nuestro, no solo en beneficio de aquel que recibe el favor divino, sino también para un testimonio vivo, claro, preciso, de que tú estás en medio nuestro, Señor. Pero sabemos, Señor, que hay muchas personas que necesitan continuar y seguir. Y por eso en esta mañana, Señor, hemos presentado a Cristo, no solo como aquel que tiene la capacidad de curar la enfermedad física, sino también de curar la enfermedad espiritual. Mira, Padre, aquellos que aún no conocen al Señor Jesús, que tú puedas, Señor, darle el entendimiento para que ellos puedan aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador y como el Rey de sus vidas. Padre, a libertad tú nos llamaste, no a esclavitud. Y sabemos, Señor, que en Cristo somos libres. Sabemos, Señor, que Él nos da la libertad, nos hace libres de todas esas cosas que nos atan en el mundo. Gracias, mi Dios, por tu iglesia nuevamente. Y bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, reflexionar en estas palabras. Y que siempre, Señor, este lugar sea un faro de luz a aquellos que entran por esa puerta, Padre. Que podamos ser, Señor, un lugar que todo el que cruce esa puerta, mi Dios, pueda aquí recibir bendición a través de tu palabra, a través de la enseñanza y el compartir los unos con los otros. Gracias, mi Dios, por todo. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado y Señor nuestro, en su nombre oramos. Amén.